Vamos a la primera carta de Pedro para tomar aquí un poco de empuje, para después regresar al primer libro de Samuel. Y continuaremos con esta serie de sermones que hemos titulado El Ministerio del Creyente y que estamos desarrollando en este momento relacionado con la importancia del aprovechamiento de nuestra vida. Yo soy consciente que aquí en esta mañana hay cristianos y hay personas que no lo son. Espero que la palabra de Dios en mi corazón pueda respetar a todos. No es mi intención faltar al respeto a nadie. Pero aquellos que no están en Cristo Jesús, evidentemente no pueden tratar de iniciar una vida cristiana porque necesitamos un principio. Ese principio es la conversión, ese principio es el nuevo nacimiento. Pero para aquellos que somos cristianos, yo creo y creo firmemente de que el cristiano tiene un ministerio desde el primer momento de su conversión. Aunque sé perfectamente que son dos conceptos diferentes, salvación y ministerio, los cuales claramente podemos entenderlos con su propia definición, bíblicamente hablando, pero el momento en el que el Hijo de Dios empieza a respirar espiritualmente, siendo una nueva criatura, comienza un ministerio. Un ministerio de servir a Dios, un ministerio de encontrar la razón por la cual la gracia soberana de Dios le introdujo en el cuerpo de Cristo. Muchas personas están a veces equivocadas en cuanto a ministerio y lo totalizan con asuntos que tienen que ver con la ocupación diaria. Y es verdad que la ocupación diaria forma parte de nuestro ministerio. Jesucristo era carpintero igual que su padre, pero el ministerio espiritual de Cristo fue otro, aun cuando en la carpintería estaba desarrollando su ministerio. ¿Sí? Entonces, hay asuntos que tienen que ver con la espiritualidad de nuestro corazón desde el primer momento que recibimos a Cristo. Y ahí es donde cada uno no puede decir yo no tengo lo suficiente para poder desarrollar una vida agradable a Dios. Tienes todo lo necesario, que es la propia vida de Dios en ti. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas, me han sido dadas. Por lo tanto, no tenemos excusa, no hay excusa. Pero a la vez también podemos ver que a veces el ministerio espiritual se confunde con ministerios de carácter local que muchas veces son ordenados o son dirigidos o son nombrados por personas y a veces aquí también hay fracasos y hay errores. Donde no puede haber ningún error es en la elección libre y soberana de la gracia de Dios. Ahí nunca hay error. Eso siempre es perfecto y eso siempre es correcto, independientemente del devenir o independientemente de las propias situaciones que el creyente viva. Pero si algo me gustaría enfatizar, es que si tú eres creyente aquí en esta mañana, tú tienes un ministerio en Cristo. Tú tienes algo que hacer para Cristo. Tú has recibido de Cristo la vida y por lo tanto esa vida la debes de emplear para honrar, para glorificar, para dar las gracias a Dios por lo recibido. Sed agradecidos y mostrar este agradecimiento con nuestro carácter y con nuestra expresión de vida. Entonces lo que aquí Pedro nos está enseñando, como hemos visto en esta serie, es que Cristo padeció. Como hemos dicho, Cristo asentó, fundamentó la obra principal, incomparable, inigualable, insustituible de su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día y su asentamiento en gloria, evidentemente para darnos a nosotros esa capacidad de poder tener este pensamiento de servicio.
este pensamiento de carácter espiritual, este pensamiento de una idea santificada de nuestra vida en cada momento, en cada instante, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con que ya no vivamos. O sea, el creyente que ha nacido de nuevo, hemos concluido, lo disfrutamos, tenemos una gran oportunidad para no vivir el tiempo que resta conforme a los deseos, a los pecados, a las concupiscencias de la raza humana sin Cristo. Esto es lo que te está diciendo aquí. Entonces ya el cristiano tiene una situación por elección y ya tiene una vocación, tiene un llamamiento, tiene una vida. Y este tiempo que resta es desde el momento en que recibe a Cristo, y este tiempo que resta es el tiempo que tenemos por delante hoy aquí. Algunos hemos vivido muchos años en Cristo ya, algunos hemos servido al Señor por muchos años, gloria a Dios, pero todavía tenemos que seguir sirviendo. Todavía tenemos que mostrar piedad, todavía tenemos que mostrar diligencia, todavía tenemos que mostrar interés para evidentemente ser imitadores de aquellos que han ido por delante nuestra y han alcanzado las promesas. Servimos, hemos servido y queremos seguir sirviendo. Ese es el tiempo que resta. El tiempo que resta nos habla de gracia, nos habla de oportunidad. Hoy es un día de oportunidades. Hoy es un día de bondad de Dios. Quizá tu semana no ha sido buena, quizá tu corazón no ha estado correctamente. Muchas veces damos las gracias por lo que recibimos, pero no damos las gracias por lo que no recibimos. Es más, nos enfadamos. Igual hemos tenido días donde no hemos sido las mejores personas con nuestros hermanos. Y eso lo lamentamos. Hemos delante de Dios hemos dicho, Señor, no ha estado bien. Pero ¿qué tienes delante de ti? El tiempo que resta para aprovecharlo. El tiempo que resta es gracia, es oportunidad. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Todos aquí en Cristo Jesús tienen un tiempo que resta. Y ese tiempo que resta debemos de redimirlo, aprovecharlo, andando sabiamente, siendo una luz en este mundo, manifestando una clara diferencia entre el pensamiento gentil y el pensamiento cristiano. Amén. Entonces ya no vivimos el tiempo que resta de acuerdo a cómo vive todo el mundo, porque esto es un problema de la iglesia, En la iglesia está viviendo también tiempos convulsos que están realmente afectados por todo lo que en el mundo está sucediendo. Y el mundo se está preparando para una economía de carácter ecuménico. O sea, ayer hemos escuchado al presidente de España hacer de la virtud necesidad. O sea, que da igual. Le vas a llamar virtud a cualquier acción, a cualquier medio que busque alcanzar el objetivo que tú te propones. Eso es terrible. Eso es terrible lo que estamos viendo. Y nosotros, evidentemente, no tenemos más que nuestra vida santa. No puedes confiar en tu teología, no puedes confiar en tu capacidad mental, no puedes confiar en tu propia seguridad. Tienes que confiar en el Cristo que habita y vive y está bien cimentado en ti por la fe. Es en Él en quien tienes que confiar, porque Él nunca comete errores. Y Él te da la luz, te muestra la revelación, te da discernimiento y te enseña aquellas cosas que tenemos que aprender y mejorar día a día. Esto es muy bueno, el tiempo que resta. Sin este tiempo no sé qué sería de nosotros. Daniel oraba a Dios, no oramos de acuerdo a nuestras justicias porque son miserables y pobres, sino únicamente tenemos que dirigirnos a ti de acuerdo a tu gran misericordia que hubiera sido de nosotros si no hubiera actuado su misericordia, que nosotros estaríamos muertos todos, acabados. Entonces, en este sentido, la Iglesia está preparándose para un gran evento de carácter ecuménico, donde la política, la religión, se va a preparar, se va a unar, se va a juntar para la manifestación clara del anticristo a este mundo. Y eso está más cerca que cuando se profetizó en la Biblia.
Entonces ahí tenemos que estar en la verdad. Ahí tenemos que estar viviendo en una manera seria, digna, correcta. ¿Para qué? Para preservar nuestra vida, para vivir en un ministerio correcto y para agradar a Dios. Vivir el tiempo que resta, el tiempo que nos quede, el tiempo que la gracia de Dios nos está dando, la oportunidad que tienes hoy de ser quien eres en Cristo Jesús. Dale gracias al Señor por esto. Amén. Dale gracias al Señor por esto, por ser quien eres hoy en Cristo Jesús. Es mucho más de lo que podríamos imaginar, merecer o alcanzar. Y se dice con una simple frase, sencilla. Entonces, como digo, que el Señor nos ayude a estar agradecidos para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos al primer libro de Samuel. Aquí lo dejamos el último día y tratamos algunos asuntos del sacerdote Elí y de sus hijos y de Samuel. Estamos ya al final de la época de los jueces, estamos a pocos capítulos del comienzo de la monarquía en Israel y estamos ante un contexto de gran enseñanza y de mucha lección y enseñanza espiritual a nuestros corazones. Vimos el cuadro, vimos una familia piadosa, recordáis, Elcana, Ana, Samuelito, vamos a hablarle cariñosamente, y por otro lado veíamos el hombre de Dios, el líder espiritual en este momento del pueblo, ¿verdad?, con sus dos hijos, y pudimos aprender de lo terrible que era lo que estaba aquí sucediendo. Pero aún así, si recordáis, este hombre tenía una conciencia, tenía cierta sensibilidad cristiana, no en vano, representaba lo que representaba y era quien era. Evidentemente en él había principios espirituales capaces de discernir en Ana, capaces de aconsejar a Ana, capaces de hablar a sus propios hijos y capaces de aconsejar al siguiente juez que le sustituiría, que sería Samuel. Pero volvemos al verso 30 del capítulo 2 y leemos de nuevo, una vez que él ha hablado a sus hijos, entonces Dios inicia una conversación con él y dice, a través de la palabra de un profeta, un varón de Dios, un vidente, le dice así en el verso 27, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Una alta distinción, una gran oportunidad y por supuesto una gran responsabilidad. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y ahora dice, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio? ¿Por qué habéis despreciado vuestra responsabilidad y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos. Aquí ya se nos enseña un principio fundamental del pecado de Elí. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Esto qué significa? No ha honrado su ministerio. Se ha dejado llevar por situaciones de carácter sentimental, emocional, afectivo, y no ha sabido separar espiritualmente aquello que estaba siendo la causa, evidentemente, de su propia destrucción. Estaba autodestruyéndose, pensando que hacía el bien en la manera de proteger y de cuidar a sus hijos. Ahora,
El otro día había un hermano que me hablaba de Samuel y me hablaba de Elí y me decía, en cierta manera, que había algunas diferencias. Evidentemente, las diferencias que tenemos es que entendemos que Samuel tuvo un ministerio, por lo que la Biblia nos enseña, de más claridad, de más santidad, de más responsabilidad, de más compromiso, de más sujeción, de más agradecimiento, pero sin embargo Samuel tampoco lo hizo bien con sus hijos, aunque nosotros no sabemos lo que hicieron. O sea, sencillamente sabemos que no eran buenos porque el pueblo los diagnosticó, los calificó así, y de ahí empezó todo el asunto para buscar al primer rey, que fue Saúl, donde el propio Samuel se sentía abatido porque había sido despreciado por el pueblo, y Dios le aclaró, le dije, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y ahí se abre otra historia que ahora no es el momento. Pero nosotros lo que podemos ver en este hombre es que no estorbó, y que evidentemente al no estorbar se asoció. Aquí abrimos el ministerio del creyente, no solamente lo vemos en un sentido familiar. Los padres tenemos mucha responsabilidad de estorbar a nuestros hijos en aquellos caminos que evidentemente no son agradables a Dios. Pero a la vez, el ministerio del creyente también tiene que ser un ministerio que sabe separarse del pecado. Si yo no me separo de las acciones de aquellos que están a mi lado, entonces yo en el fin estoy participando de esas acciones. Y ese pecado a mí también me está afectando, aun cuando yo no soy evidentemente quien está llevando a cabo esas acciones. Muchos creyentes no estorban a otros creyentes. Y un asunto ministerialmente importante es ayudar a nuestros hermanos, ayudar a nuestros pastores a guardarse, a protegerse, a cuidarse, a evitar asuntos que traigan sobre ellos ruina. Entonces, vemos que este asunto es un asunto que lo estamos viviendo a tiempo presente en aquello que estaba sucediendo en este pueblo. Nosotros lo podemos trasladar a tiempo futuro y traerlo hasta hoy, para que tú y yo, como cristianos, sepamos separarnos del pecado. Sea nuestra casa, sean nuestros hijos, sean nuestros padres, sean nuestros hermanos, sean nuestros pastores, sean los diáconos de la iglesia, sea quien sea. Nosotros tenemos que saber separarnos del pecado y actuar con misericordia y gracia y advertencia. Amén. Entonces podemos ver que este hombre, aún en la advertencia, espiritualmente no se separó. Y al no separarse, participó. Y al participar, evidentemente siendo juez, porque su principal función era juzgar el pecado en el pueblo. Esto es muy importante, ¿eh? Claro, nosotros ahora estamos hablando del Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos que trasladar la idea al Nuevo Testamento y tenemos que trasladarla a la Iglesia. Y en la Iglesia tenemos los mismos principios. Nuestro deber es separarnos de aquello, enseñar a las personas, a nuestros hijos, a diferenciar entre lo que es santo y lo que es profano. Esta es la función sacerdotal. Y en Cristo, como bien nos enseña Apocalipsis 1:6, todos somos sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes para el Dios Padre. Entonces, tú y yo tenemos una función sacerdotal, ministerialmente hablando, y una de las funciones principales del sacerdote, evidentemente, era juzgar el pecado y llevar a cabo las ofrendas adecuadas para poder buscar la expiación por parte de Dios, el perdón por parte de Dios para los pecados. Ahora, guardarnos del pecado es una tarea compleja. Batallamos constantemente con muchas dificultades humanas, con nuestros límites, con nuestras debilidades.
Muchas veces somos excesivamente condenatorios con nosotros mismos, otras veces somos excesivamente permisivos con nosotros mismos, depende por dónde venga el viento. Somos así de volubles, amén. Nosotros somos muy variantes, pero lo que estamos hablando es de un principio que tiene que ser firme, y esa firmeza viene de Dios, no viene de nosotros. Es Dios quien nos da esta firmeza. Es aquel que es capaz de mantener tus piernas bien asentadas para el ejercicio de tu trabajo en el Señor. Entonces, tú ahora mismo tienes un montón de situaciones en tu propia vida. No mires para otro lado, mira para ti, porque ya tienes mucho trabajo. Todo lo que son bendiciones en la vida son problemas. Todo lo que suma en nuestra vida tiene problemática. Nosotros pensamos que cuando se alcanza un objetivo, ahí se termina el asunto, y eso no es verdad. La vida cristiana tiene problemas. El desarrollo cristiano tiene estorbos y tiene muchos problemas porque tenemos enemigos activos, principios activos. Somos como los yogures, esos que se están anunciando, Activias, que llevan esos principios activos que realmente hacen funcionar el intestino con esa flora y todo ese asunto. Nosotros tenemos principios activos que tienen que ver con la carne. Tenemos principios activos que tienen que ver con Satanás y tenemos principios activos que tienen que ver con el mundo. Estos son tres enemigos que tú y yo no tenemos capacidad de sostenernos delante de ellos. Somos débiles. Por eso Juan nos enseña que es la fe en Jesucristo la que nos da victoria sobre el mundo. Cualquier cristiano que se atreve a desafiar este principio aprende de la tristeza que causa, evidentemente, la confianza en nosotros mismos. Tener privilegios no garantiza el éxito, no te olvides. Tener la bendición de Dios no te garantiza el éxito. Haber alcanzado muchas cosas no te garantiza el éxito. Tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser hombres de una alta precaución, constantemente viendo y detectando principios que se levantan contra ese conocimiento del Señor. Y esto es lo que a mí me da firmeza. Si tú me dices que la firmeza la tienes por ser quien eres, entonces te digo, estás equivocado. Me da igual quién tú seas. En ti no está la capacidad de estar firme. Es en el Señor. Amén. Sí, amén. Y con boca grande, amén. Porque es una verdad como la Biblia misma. Entonces este hombre se olvidó por un momento de su ministerio. Se olvidó del carácter del ministerio. Se olvidó del objeto del ministerio. Él podía contar muchas cosas que le habían precedido. Vengo de tal familia, vengo de una línea sacerdotal, el Señor me ha honrado, el Señor me ha bendecido. No han sido todos los años malos, son estos últimos años. Mis hijos han entrado en la adolescencia. Bueno, podemos poner muchas cosas. Pero eso no nos justifica delante del Señor. Lo que haya sido, si no eres hoy, no sirve. Claro que lo que has sido ha dado gloria a Dios, pero no puede ser la justificación para no ser lo que tienes que ser hoy, o confiarte. Muchas personas se confían en lo que han sido, y lo que han sido, sin un hoy, no es suficiente. Amén. Posiblemente Elí se confió mucho en lo que él era. En todo su desarrollo, y se sintió gestor de la vida de la gente. Por un momento pensó que él podía administrar la vida de la gente y se olvidó que la iglesia es un asunto muy sensible, que la palabra de Dios es un asunto muy sensible, que el ministerio es un asunto muy sensible y que con poquita cosa se ve afectado. Es muy sensible, pero pesa más mi confianza.
Y muchas veces mi confianza me causa grandes desastres, sinsabores, dolores, tragedias, tristezas, daños espirituales a mi vida. Y eso es lo que trato de comunicaros para que podamos vivir, para que podamos evitar, para que realmente podamos ganar una batalla que el Señor nos llama a ganar. Tener una victoria que el Señor nos llama a tener. Pero para esto necesitamos tener una firmeza en Cristo Jesús. Cuídate. Cuídate, hermano. Entonces dice, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos. Ahora tenemos, como dijimos, la segunda persona del plural y ya tenemos otro dato más que nos habla de que el propio Elí comía de lo que sus hijos robaban al pueblo. Ese verbo lo está incluyendo. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, y ahora aquí ya tenemos las palabras que concluyen. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho. Wow. ¿Cuántas veces oramos y decimos, Señor, tú dijiste? ¿Te recuerdas de esta oración? Señor, tú prometiste. Ahora está muy de moda la declaración, la autoridad. Señor, tú has dicho y yo declaro. ¿Cómo suena esto? No le pone una voz potente, ¿verdad? Da un cierto golpe de pie. Ante esta palabra mi corazón se echa a temblar. Es Dios hablando. Dice, yo he dicho de ti. Yo he dicho muchas cosas. Te he prometido muchas cosas. Te he dado muchas cosas. Pero, ¿te acuerdas de las palabras a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Pero tengo algo hoy contra ti. He dicho muchas cosas. No está en cuestión lo que yo he dicho. Aquí la cuestión no es lo que yo he dado, es la manera que tú y yo tenemos de entender la palabra. Que es lo que a mí me puede causar el desastre. Porque de como yo entiendo la palabra, así es mi cristianismo. Mi cristianismo es el resultado de mi comprensión de la palabra. Y si no es el resultado de mi comprensión de la palabra, entonces es el resultado de mi manera de entender la vida. Aderezada por algunos versículos, por algunas doctrinas, por un comportamiento que a veces pues también tenemos, ¿no? Yo creo que somos un poquito educados, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de una frase tremendamente impactante y dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, o sea, es Dios quien se está levantando ascendentemente, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré. Y esto viene a colación de haber honrado a sus hijos más que a Dios. Los textos se enlazan, se comunican. La vida espiritual de un versículo va al siguiente. Entonces dice claramente, yo he dicho, tú y la casa de tu padre, yo he dicho, me serviréis perpetuamente, yo he dicho, pero ahora digo. Dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta condición y esta situación, si no la arreglas, es insalvable. Es importante. Es una situación de riesgo que transgrede el tiempo que resta en cuanto al valor y al agradecimiento de la oportunidad que el Señor nos está dando. El Señor te está dando una oportunidad hoy. Dios te está dando una oportunidad hoy. Él te está llamando a que tu corazón pueda recibir ese perdón de tus pecados, ese lavamiento en esa sangre vertida.
Pero también el Señor te está hablando hoy, te está diciendo, hijo mío, cuida tu ministerio, cumple tu ministerio, sé fiel, cuídate de ti mismo. Porque algunas cosas pueden cambiar de repente. Y lo que importa es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Si hay pecado en tu vida, el Señor te ofrece un perdón. Si hay una situación en la que se prolonga la negligencia, la vagueza, la falta de actitud, hoy tienes una oportunidad para cambiar el corazón, para cambiar la mente, antes de tener que oír estas palabras. Palabras que en el Nuevo Testamento también escuchamos, siervo infiel o siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dice así, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Esto lo vivió en los siguientes momentos. Él supo de la muerte de sus hijos, él supo de la capturación del arca y él mismo se desnucó cayendo de la propia silla donde estaba sentado en su ministerio. Ahí murió. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y este es el versículo donde yo quiero ir. Sería terrible si no hubiera algo más que decir, ¿verdad? Pero la verdad hay que verla en una manera correcta, en una manera perfecta. Hay que ver la verdad. No hay que tomar de la verdad solo lo que nos interesa. Ahora dice la profecía a Elí, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esto es un momento extraordinario, ¿verdad? Hay ciertas realidades que no pueden ser manipuladas, que no pueden ser maquilladas, que no pueden ser vistas de otra manera que no sea los principios bíblicos. Él acaba de decirle a un hombre, y acaba de revelarle, y acaba de aclararle, y acaba de explicarle su pecado. Aquello que le priva de ser una persona con luz espiritual. Le está diciendo que su ministerio termina. Ya no hay un tiempo que resta. Dios nos libre de vivir esto, ¿verdad? Dios nos libre. Hay mucha juventud, hay mucha vida aquí. Que Dios nos tenga muchos años y prospere y nos ayude en nuestros ministerios. Pero Él está dejando bien claro lo que es el pecado. El Espíritu Santo lo primero que nos convence es de pecado. Y nos hace ver el pecado como el pecado es. No se puede maquillar el pecado. Cuando tratamos con creyentes, cuando tratamos con situaciones, al pecado le tenemos que llamar pecado. Amén. Porque por ese pecado murió Cristo en la cruz del Calvario y por lo tanto no le hacemos ningún bien a nadie tratando de paliar o tratando de maquillar o tratando de sacar importancia al pecado. Debemos de partir sobre esta premisa.
lo feo que es el pecado, lo horrendo que es el pecado, lo sucio que es el pecado, lo desagradable que es el pecado a Dios en cualquiera de sus formas. Entonces, por aquí podemos continuar. A partir de aquí, él tiene que comprender esta situación. Y el Señor le dice, pero aún así, aun cuando tu casa termina el servicio a la cual fue llamada, yo voy a levantarme un sacerdote fiel. Evidentemente, cuando hablamos de un sacerdote fiel, sabemos que esa profecía se cumple al momento. Después de Elí aparece ese sacerdote fiel que es Samuel. ¿Sí? No te adelantes, por si vas más corriendo de lo que el sermón nos está enseñando. Pues somos muy propensos, ¿verdad?, a correr más de la cuenta. Bueno, este es un momento donde Dios trata con el pecado, corrige el pecado y sustituye a un hombre que ha despreciado su ministerio por un hombre que va a apreciar el ministerio. Esto, como digo, es algo bastante normal a lo largo de los siglos y de la historia de la Iglesia. Pero ahora, por otro lado, tenemos al Dios grandioso, soberano, maravilloso, al Dios que mide los tiempos, ve las edades, ve los acontecimientos, ve las circunstancias, al Dios que es capaz de escoger a un pueblo y evidentemente 1500 años antes de nacer Jesucristo, 2500 años antes de nacer Jesucristo, Él está haciendo elecciones viendo hacia un futuro donde nosotros estamos siendo bendecidos. Ese es el Señor. Si la Iglesia descansa sobre argumentos de hombres, honrará a hombres. Y al final honraremos a los hombres más que a Dios. Pero si la Iglesia mira hacia la gloria, entonces daremos honra a quien la merece. Y seremos hombres equilibrados, educados, y nos guardaremos, evidentemente, de muchos errores absolutamente evitables. Bueno, ¿recordáis que en la línea sacerdotal, cuando Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo, Dios le dotó de un buen compañero? ¿No? Moisés tenía problemas, era tartamudo, ¿sí? Podéis imaginar cómo hablaba Moisés, ¿verdad? Y Dios le dijo, no te preocupes, yo te voy a poner un compañero. Además, un compañero que curiosamente es un hermano tuyo. Qué bueno, ¿eh? En el ministerio siempre queremos hermanos. Porque si no son hermanos, entonces, ¿qué ministerio vamos a...? Hasta ahí podemos aprender, ¿verdad? Y dice un hermano tuyo, ¿verdad? Un hijo de tu misma madre y de tu mismo padre, Tanran, Jocabet. Y ese será tu boca. Posteriormente, este hombre llamado Aarón fue llamado a iniciar la línea sacerdotal donde estamos aquí hoy, ¿verdad? Y este Aarón tuvo 4 hijos, ¿lo recordáis? ¿Quiénes eran los mayores? Los hijos mayores de Aarón. Nadab y Abiú. Esos fueron fulminados, ¿lo recordáis? Los siguientes, ¿quiénes son? Los 2 que le quedaron, eran 4, Eleazar e Itamar. ¿De qué familia provenía Elí? De Itamar. Es Itamar la familia que en este momento está en el sacerdocio. Pero curiosamente hay otros planes en el pensamiento del Señor. Vamos a irnos unos pocos siglos para atrás y vamos a ir al libro de Números y vamos a ir al capítulo 25. Estamos ante una situación, un cuadro tremendo también de pecado. El pueblo
se llena de lascivia, de fornicación con el pueblo moabita, y aquí hay una situación tremenda de mucha tensión espiritual. Nosotros, una vez más, tenemos que ser sabios en nuestro corazón y saber hacer esa pequeña distinción entre los acontecimientos y el Dios que contempla los acontecimientos y actúa y corrige al pueblo, corrige el pecado. Este pueblo, como bien nos dijo Pablo, cuando nosotros leemos la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, se nos dice que este pueblo fue un pueblo privilegiado, un pueblo que experimentó la liberación de Egipto, ¿sí? Un pueblo que pasó el Mar Rojo bajo el milagro y el poder divino, un pueblo que fue alimentado por el maná, un pueblo que bebía de la roca espiritual que les acompañaba, y esa roca, ¿quién era? Cristo. Siguiente versículo. Pero no de todos se agradó Dios. Por eso quedaron postrados. Lo siguiente que se nos va a enseñar es evidente para la Iglesia. Y es que estas cosas sucedieron, ¿para qué? Para advertirnos, para una admonición a nosotros que nos han alcanzado estos tiempos. Entonces los privilegios no siempre son garantía de éxito. Cuando nosotros llegamos a este momento, y tú puedes leer entre los versículos 10 al 13, Dios hace una declaración. Dice, después de una mortandad de 24.000 personas, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor. La santidad de un hombre, el ministerio de un hombre, el corazón de un hombre, la idea de la santidad. Este hombre no pudo soportar el pecado y actuó en consecuencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento había muerte, ¿verdad? Había lapidación. La paga del pecado evidentemente era una muerte física y espiritual, por supuesto. Eso ya lo vemos en el Edén. Pero la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte y nosotros espiritualmente lo tenemos que entender. Entonces este Fines fue un hombre con ministerio que actuó y separó el pecado y actuó en consecuencias. Juzgó y actuó. Tremendo el corazón de Fines. Ahora, nosotros estamos un poquito de tiempo atrás del momento donde estábamos antes, cronológicamente. Amén. Y entonces ahora vemos que este hombre trajo santidad, Dios dio santidad, Dios dio gracia, Dios dio misericordia al pueblo por su actuación, y es Dios quien lo dice. Que haya muchos Fines en la iglesia. Dice, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz. ¿Con quién? Con Fines. Y tendrá él y su descendencia después de él, ¿el qué? El pacto. Por supuesto, el pacto es la clave de todo. ¿Y él? ¿Qué le dijo Dios a Elí? ¿No le habló de un sacerdocio perpetuo? Dios está confundido. Aquí es donde nuestra mente se descoloca, ¿verdad? Y donde el Señor tiene que estabilizar nuestro corazón para darnos la revelación correcta y adecuada que nos afirma, que nos
da la idea santa de la vida para decir, Señor, tú eres el dueño de los tiempos y nadie va a aparecer en el escenario que tú no permitas. En la misma manera, nadie va a salir del escenario que tú no permitas. Tú levantas, tú quitas, tú pones, tú sacas. Muchas veces preguntamos y decimos, ay Señor, qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, qué pena, eso es una realidad. Pero es Dios quien está obrando en una manera absolutamente trascendental. Aquí, para aquellos que nos gusta estudiar la Biblia, y por eso os animo siempre a que leáis la Biblia, que la estudiéis, porque os va a ayudar a seguir un sermón. Aquí estamos viendo que el sacerdote, evidentemente, que Dios va a establecer perpetuamente quién es. En este caso es la descendencia de Fines, que es hijo de quién? De Eleazar. ¿Y que es hijo a su vez de quién? Pero cuando nosotros estamos en Silo, cuando estamos con la situación de Elí, aquí vemos a un hombre que es hijo de Itamar. Todavía Elí no había pecado. Y Dios ya había declarado quién iba a tener el sacerdocio perpetuo. Dios está viendo nuestros errores, amigo. Tienes que ver la gracia soberana de Dios. Tiembla ante su presencia. Cuídate de cómo te conduces, de lo que haces donde nadie te ve. Sé un cristiano espiritual, bíblico, correcto, limpio. Toma en serio tu vida y tenla como más importante que lo que puedas manifestar, que lo que puedas mostrar, que lo que puedas parecer a otros. Líbrate de este egoísmo, líbrate de este orgullo que es absolutamente carnal. Céntrate en el Señor, mira hacia su vida. Él está viendo tus errores anteriores, presentes y posteriores, y está viendo tu fin. Esto es serio. Esto es muy serio. No se trata de cantar. No se trata de predicar, no se trata de tener un título, no se trata se trata de quiénes somos delante del Dios soberano y trascendental. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y yo estoy preocupado por la peluquería. Y yo estoy preocupado por las modas o por quién va a ganar la liga. Y yo estoy preocupado por lo que me voy a vestir mañana. O por atesorar en esta tierra lo que se va a pudrir y que no te vas a llevar. Todo lo que tú estás cuidando habla del entendimiento que tienes del Señor. En el momento que te desequilibres y que amas más, palabras de Jesús, hijos, esposa, padres, y a quien tú quieras poner en esa lista, el Señor Jesús que te dice, no eres digno de mí. ¿Pero qué es amar más? Evidentemente es darle más importancia a lo que tú eres entre estas personas, a lo que tú haces por estas personas, que a tu propia realidad delante de Dios. Y a Dios lo que más le importa es quién tú eres delante de Él. Porque esto es lo que determina el éxito en tu entorno. Lo que la gente va a recordar de ti es lo que tú eres en el Señor. Amén. ¿En quién estás pensando en este momento? Por favor. En tu futuro, en tu novio, en tu novia, en tu casamiento,
en lo que vas a hacer mañana, si vas a jugar al fútbol esta tarde, si vas a ir al cine, si vas a comer al restaurante, ¿en qué estás pensando? Pues no dejes de pensar en cada minuto, porque a Satanás le vale un minuto de tu vida de despiste para acabar con tu ministerio. Un minuto. Es importante. ¿Quién soy delante del Señor? Dios soberano, ve mis errores, conoce los futuros. David sabía esto, ¿verdad? Guárdame de los errores. ¿Quién conoce sus propios errores? Guárdame de aquellos que están ocultos a mi comprensión. ¿Esos qué errores son? Los errores que tú no ves y los errores que están por delante si no corriges tu vida. El Señor quiere evitar el sufrimiento. El Señor quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres llenos de gozo, de paz, de confianza, de firmeza. Personas que disfrutamos de Él, de conocerle, de amarle, de entenderle, porque eso es lo que a mí me cambia. Eso es lo que a mí me cambia, no tus planes, hermano. Somos como discos rayados. Amén. En Galicia decimos rosmar, ¿verdad? Y después hay un dicho muy gallego que posiblemente fuera de Galicia no me entenderán. Somos muy repugnantes. Claro, esto dicho fuera de Galicia suena muy feo, suena despreciativo, asqueroso, ¿verdad? Pero repugnante Galicia es alguien que es muy pesado. Mi madre le decía, ay, Carliños, a mi padre, qué repugnantiño eres. Somos discos rayados. No tenemos más que iniciar una conversación para darnos cuenta que estamos programados, que nuestra mente, yo muchas veces hablo con personas, a veces desde el trabajo que me toca hacer y me doy cuenta que las personas están más interesadas en sus pensamientos que en otra cosa. Y da igual lo que hable, que ellos tienen una programación para decir, y eso me pasa a mí y nos pasa a todos. Escuchamos, pero mi programación es la que tengo que hablar. Igual me estoy perdiendo algo importante. ¿No? Y claro, pues, como digo, errequer. Y el Señor solo quiere que tú entiendas que Él te quiere para Él. Te compró con su sangre. Te ha dado un ministerio, una utilidad. Ha puesto su Espíritu Santo en ti para que tengas gozo, paz y para que seas un buen cristiano. Un buen cristiano. Aunque la propia palabra cristiano sería suficiente sin poner el calificativo bueno. Porque no hay ni buenos ni malos, hay cristianos. Después nosotros lo entendemos, ¿verdad? Entonces vemos esta situación tan gloriosa, ¿verdad? Entonces podemos ver la trascendencia del Dios soberano. Vamos de nuevo por el primer libro de Samuel para ya cerrar nuestro sermón. De nuevo hacemos parada en esa palabra para después caminar hacia el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 35.
Bueno, ya vamos entendiendo un poquito más del contexto que estamos abordando, ¿verdad? Estamos llenando, ¿verdad?, de alimento espiritual, ¿verdad?, de argumentos de peso. Entonces, de nuevo recordamos, ¿verdad?, las palabras donde dice, donde andarían, dice el verso 30, recuerdo, la casa de él y de su padre andarían delante de mí perpetuamente. Bueno, ahí no nos está hablando de sacerdocio, ¿verdad? Eso también es importante, pero incluye lo que él está trabajando, lo que él está haciendo. Entonces vamos al primer libro de Reyes, y aquí ya vamos a la época de David, también en la época de Salomón. Y tenemos que usar textos un poquito aislados para poder, como digo, comprender en el tiempo que tenemos todo lo que nos está sucediendo. Dice, si lees el verso 27, antes de ir al 35, dice, y así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra que Jehová había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Ahora ya han pasado muchos siglos, ya han pasado otros pocos años, ¿verdad? Y realmente tenemos ya la palabra dicha a fines. El sacerdocio perpetuo, prometido a fines por esa acción que llevó a cabo en la actuación santa, piadosa, celosa en contra del pecado. La casa de Itamar continuó ejerciendo, y el último hombre de la casa de Itamar se llamaba Abiatar. Ese fue uno de los que se libró cuando Saúl mató a todos los profetas. Es muy curioso que en el tiempo parece que las cosas fallan, o que hay cierta bonanza, ¿verdad? Muchos cristianos esconden sus pecados, no tratan sus pecados, no oyen la palabra que Dios les advierte y sencillamente, como en el tiempo de Pablo, en ese naufragio, se suben en un barco y tiran en una dirección contraria a la voluntad de Dios, o como Jonás, ya pon el ejemplo que tú quieras. Y en un principio parece que el viento sopla, ¿verdad? Y dices, ya está, ya pasó. Pecado tapado, pecado perdonado. Pero ese no es nuestro Dios. Nuestro Señor es trascendente, omnisciente, santo, misericordioso, poderoso. Él nos va a llevar al naufragio para poder comprender que es un error de camino el que estamos tomando, ¿sí? Muchas cosas pueden suceder. Abiatar podía haber dicho en esa acción libertadora de Dios, no, en el fondo yo creo que mi línea sacerdotal es la que Dios ha escogido, si no hubiera muerto con todos estos, ¿verdad? Pero los planes del Señor se cumplen sí o sí. La voluntad de Dios no tiene errores. Lo que Él determina sucede y sucede como Él lo ha determinado. Jesús escogió a 12 apóstoles, ¿verdad? Y en Juan 6:70 dijo, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno es diablo? ¿No dijo eso el Señor Jesús? ¿No les recordó en el aposento alto cuando les lavaba sus pies que no todos estaban limpios? ¿No les dijo esto? Allí estaban, todos. Y Dios no se equivoca. En esta situación tampoco se equivocó, ni se equivocará con nuestra vida. Si algo puedes asegurar en tu vida es que Dios no comete errores contigo.
ni en el mundo, ni en nada que tenga que ver con Él. El error siempre es nuestro. Siempre. Para este tiempo, ya en el tiempo de David se produce ese cambio. En el tiempo de Salomón se continúa con ese cambio. Y cuando tú llegas al versículo 35, dice, y el rey puso en su lugar a Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc, línea de Eleazar. Ya se cumple la palabra del Señor. Bueno, esto a mí me da mucha tranquilidad. Si tengo que confiar únicamente en hombres, como que no estoy muy tranquilo. Confío en hombres de Dios. Confío en hombres y en mujeres que muestran temor, responsabilidad, sujeción, agradecimiento, fe, conducta. Vivo entre hombres imperfectos como yo también lo soy. Pero sé que el Señor nos habla de confianza. Pero esto no tiene que afectar mi apariencia, lo que yo quiero ser entre vosotros. Nunca puede sustituir lo que el Señor ve en mí. Eso es lo más importante. ¿Quieres un buen esposo? Que practique esto en la vida. ¿Quieres un buen hermano? Que practique esto en la vida. ¿Quieres un buen pastor en la iglesia? Asegúrate que practica esto en la vida. Se trata de esto, de hombres que viven, mujeres que viven delante de Dios. Y como no, ¿podríamos terminar aquí el sermón? No. No podemos acabarlo aquí, ¿verdad que no? Es demasiado bonita la historia para terminarla aquí. Y esto no va por fascículos. Vamos a Ezequiel, para ya dar el remate. Ya andamos otros siglos hacia adelante, ya estamos después del cautiverio, Profeta, uno de los profetas mayores. Capítulo 44 de la profecía de Ezequiel, versículo 15 hasta el 17 y versículo 23. Darme solo unos minutos para cerrar este tiempo. Dios profetizó a Fines. Dios profetizó a Elí. Esa profecía se va cumpliendo y recordamos las palabras: yo me suscitaré un sacerdote fiel que andará delante de mí. Esa profecía, en una manera incompleta o parcial, se cumplió en Samuel. Es como el pacto davídico, ¿verdad? Cuando Dios le habla de un trono perpetuo, de un trono eterno, en medio de esa profecía hay una forma parcial de cumplimiento que tiene que ver con Salomón, su hijo. Pero sabemos que ese sacerdote fiel, cumplidor a la perfección de las demandas de Dios, es el Hijo Jesucristo, que es en quien el Padre tiene complacencia. Él es nuestro bendito y nuestro gran sumo sacerdote. Él no acaparó la honra para sí mismo, sino que esa honra la recibió de mano del Dios Padre. Ahora estamos en una época en la que Ezequiel está viendo el templo a tiempo presente con lo que está sucediendo en Jerusalén, pero también a tiempo futuro con lo que proféticamente será el templo que Israel reconstruirá, evidentemente, para la entrada en el milenio. Esto es maravilloso, ¿verdad? Entonces, por un lado, Ezequiel está viendo la mala praxis de los sacerdotes. Él está teniendo una visión
de lo que está sucediendo y tiene razones para que Dios ha juzgado a este pueblo por sus pecados y los ha enviado esclavos a Babilonia. Pero ahora Él está viendo hacia el futuro y el futuro en manos de Dios es perfecto. Dice, otra vez vemos la historia, pero dice más, los sacerdotes levitas, ¿hijos de quién? De Sadoc. ¿Hijo de quién? De Eleazar. Sí, en la descendencia, la casa de Eleazar. Que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Otra vez el mismo principio, separación del pecado. Ellos se acercaron para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Permíteme decirte algo, hermano, amigo, en esta mañana. Lo que hoy tú estás haciendo afecta a la eternidad. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando del tiempo donde la eternidad entra en acción. ¿Qué sucederá? Que los hombres que anden pía y santamente serán hombres que ministrarán al Señor en la eternidad. Por eso no se nos habla de Elí, no se nos habla de la casa de Itamar, no se nos habla porque no tienen la condición bíblica para poder ser nombrados en este momento. Que el Señor nos ayude a poder entrar entendidos en la eternidad. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Estos son los principios fundamentales de un ministerio. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Entonces dice ahora un poquito más adelante, verso 23, y enseñarán a mi pueblo, los sacerdotes de la línea de Sadoc. ¿A qué van a enseñar a mi pueblo? Hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Qué bueno, ¿verdad? Tenemos mucha tarea, tenemos mucho trabajo. Y esa primera diferencia y fundamental diferencia que empieza en ti. Amén. Porque entonces poco vas a poder enseñar a otros. Que empiece en mí. Esa diferencia tiene que estar bien clara aquí. Aquí. Me tengo que librar de lo que quiero aparentar delante de vosotros. Y tengo que ser lo que soy delante del Señor. Esto es el principio de un buen ministerio y de una vida de piedad. Amén. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias. Ahora podemos orar, ¿no? Un momento y despedir nuestra reunión como debemos hacerlo, en oración.
ser todo renovado. Y será la gloria del Señor, la luz entre nosotros. Hoy es bueno recordar esta verdad. Lo es. Sientes que el mundo está roto, que las sombras se acentúan, pero sabes que la oscuridad no hará ceder la luz. Deseas verlo todo hecho nuevo ya. Gime aún a lo creado. Va a ser todo renovado. Y será la gloria del Señor, la luz entre nosotros. Hoy es bueno recordar esta verdad. Lo es. No hay otro más digno, ningún otro eterno. No hay otro capaz de abrir el libro y romper los sellos. El león de Judá, que a la muerte venció. La raíz de David y el cordero inmolado por mi pecado. Él es digno, Él es digno del honor, bendición y de gloria. Él es digno, oh sí. Lo es. ¿No nos ama acaso el Padre? Está ahora aquí su espíritu. Y preserva a Jesucristo, el Redentor, a quien salvó. Él desea entre su iglesia habitar. Amén. No hay otro más digno, ningún otro eterno. No hay otro capaz de abrir el libro y romper los sellos. El león de Judá, que a la muerte venció. La raíz de David y el cordero inmolado por mi pecado. En toda lengua y nación, por su gracia y por fe,
¿Nos ama acaso el Padre? Está ahora aquí su Espíritu Y preserva a Jesucristo, el Redentor, a quien salvó. Él desea entre su iglesia habitar. Amén. No hay otro más digno, ningún otro eterno. No hay otro capaz de abrir el libro y romper los sellos. Confiamos en ti, Señor. El león de Judá, que a la muerte venció. La raíz de David y el cordero inmolado por mi pecador. En toda lengua y nación, por su gracia y por fe, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar con Él. Él es digno, Él es digno del honor, bendición y de gloria. Él es digno, oh sí. Lo es, lo es. Él es digno, Él es digno. Lo es, lo es. Él es digno, Él es digno. Lo es, lo es. Él es digno, Él es digno. Lo es. No hay otro más digno, ningún otro eterno. No hay otro capaz de abrir el libro y romper los sellos. Él es digno, Dios no. No hay otro más digno, ningún otro eterno. No hay otro capaz de abrir el libro y romper los sellos. Gracias por Cristo, Padre. El león de Judá, que a la muerte venció. La raíz de David y el cordero inmolado
digno, ningún otro eterno, no hay otro capaz de abrir el libro y romper los sellos. Él es digno de honor. Gracias, Cristo. Gracias. Oh, Jesús. Oh,